Pues hermanos, el tema de la meditación de hoy es ese. Levántate y resplandece. Levántate y resplandece, hermanos. Ya es hora que nos levantemos como hijos de Dios y que tengamos una verdadera identidad. En realidad, ¿quiénes somos? ¿Qué es lo que Dios nos ha entregado? Cuando la palabra de Dios dice que Él nos sacó de las tinieblas y nos trajo el Padre Dios al reino de su amado Hijo, eso no es cualquier cosa, mis hermanos. Estamos en un reino, donde el rey de ese reino es el Señor. Amén. Amén. Y por consiguiente debemos saber quiénes somos nosotros en ese reino y cuál es la herencia que Dios nos ha dejado. Amén. Y el Señor me habló y me dijo a mí, levántate y resplandece. Amén. Y vamos a ir a Isaías, donde dice eso el Señor. Amén. Isaías 60, hermanitos. Que el Señor me asista y permita que ustedes, hermanitos, sepan dónde estamos parados, hermano. Dice la Escritura que estamos parados sobre una roca. Amén. Y a veces no sabemos qué significa eso, hermano. Estamos firmes en esa roca. Dice la palabra de Dios en Isaías 60, donde es revelado a ese profeta lo que iba a suceder más adelante. Si ustedes ven el título, dice la futura gloria de Sion, en la Biblia que yo tengo. Amén. Y Sion en la palabra de Dios es iglesia, el lugar donde Dios habita. Amén. Y ya había sido revelado al profeta 400 o no sé cuántos años antes de Cristo, de que iba a haber algo importante que iba a suceder. Y dice lo siguiente en Isaías 60, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Ya el Padre Dios estaba diciendo que la gloria de Dios iba a estar sobre la iglesia. Amén. Y vamos a irnos más adelante ya en la confirmación de esa profecía. Porque Dios no es hombre para mentir. Y las cosas de Dios se cumplen. Amén. Y vamos a ir a Efesios, hermanitos, que el Señor me ayude para que sepamos que hay un gobierno que está sobre todos los gobiernos. ¿Ya? Iglesia, eclesía, gobierno. Efesios 1. El gobierno de Dios, si Cristo es el Señor, debe estar por encima de todo. De los gobernantes, de los reyes, de todo. Amén. Pero tenemos que saberlo, pero también tenemos que creerlo y por consiguiente tenemos que ejecutar lo que Dios nos ha mandado. Entonces en Efesios 1, del 15 dice lo siguiente:
Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, nos está hablando a nosotros. ¿Todos tenemos fe? ¿Todos creemos en el Señor Jesucristo? Amén. ¿Todos tenemos un amor que Dios nos ha dado para nuestros hermanos? Hasta ahí nos identificamos. Tenemos amor, estamos reunidos todos en amor. Amén. Y mira lo que dice la palabra de Dios. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hay una herencia, una riqueza de gloria. ¿Amén? Amén. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Está hablando que hay una herencia, que hay un poder, amén, hay una grandeza, óigame bien, pero a los que creemos. Amén. Amén. A los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y mira lo que dice aquí, que ese mismo poder, esa misma fuerza que hemos heredado nosotros, fue la que operó, lo dice aquí, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese mismo poder, esa misma herencia, ese mismo poder que levantó a Jesucristo, el Señor se lo ha dado a la iglesia. Amén. 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 Quiero que quede claro esto, hermanos. Y dice lo siguiente, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y eso, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, está hablando que no solo allí, en ese tiempo que estaba habitando el apóstol Pablo, sino en el venidero. Amén. Amén. Que a veces creemos, no, es que ese poder no actuaba sino únicamente en el tiempo de los apóstoles, únicamente había esas riquezas en gloria de ese poder que levantó a nuestro Señor Jesucristo, solamente era en ese tiempo, no, en el venidero. Amén, que quede claro, que a veces hemos pasado por ahí y todo se vuelve como una historia que sucedió muy bonita y todo termina en no. La palabra de Dios está diciendo, y en el venidero, y sometió todas las cosas, dice todas las cosas, no dice algunas, bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Amén. Amén. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Pero no es suficiente con conocer la palabra. Tenemos que saber dónde estamos. Y el pueblo de Dios se quedó, pero dormido. Por eso la palabra de Dios se llama hoy, levántate y resplandece. A veces necesitamos profetizar. En el libro de Ezequiel, vamos a tener que profetizar y decir, ¿correcto? Que el Espíritu tiene esos huesos secos y que levante tendones y que levante piel, ya, y que el Espíritu nuevamente llegue sobre nosotros para que vivamos.
No podemos seguir siendo cristianos, somos. Mi Dios es poderoso. Y en la calle nos dicen, ¿a dónde está el poder de tu Dios? Somos nosotros que no nos hemos levantado y no hemos creído y nos hemos vuelto religiosos. Dios nos anima hoy, despiértate. Despiértate tú que estás dormido. Amén. Y sepamos que el gobierno de la iglesia está por encima de todos los gobiernos. Amén. Y que nuestro Señor es la cabeza de la iglesia. Pero hay que estar bajo esa cobertura. Amén. Bueno, no quiero extenderme porque me enrollo con esto y quiero que la palabra hable claramente. Números 10, mis hermanitos. Vamos a manejar antiguo y nuevo. Porque la palabra de Dios es tan perfecta que ningún hombre pudo haber escrito esto sino Dios. Amén. Todo encaja completamente, hermanos. Amén. Números 10. Bendito sea el Señor. Moisés hacía esto. Diez 33. Dice lo siguiente. 10:33. Así partieron del monte del Señor, camino de 3 días, y el arca del pacto del Señor fue delante de ellos. Camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube del Señor iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Y atención, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, Señor, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía el arca, decía, vuelve, oh Señor, a los millares de millares de tu pueblo Israel. ¿Qué estaba diciendo a él? El mensaje de la palabra es levántate, despierta. Tenemos que entender que nuestros enemigos son los enemigos del Señor. Y cuando vamos a orar y clamarle al Señor, mira tus enemigos, Señor, porque son los enemigos de Él. Amén. Amén. Y cuando el pueblo de Israel salía adelante con el arca, ¿ya? Siempre andaban en victoria y Dios les entregó la victoria siempre. Amén. Que siga hablando la palabra de Dios. Mateo 16. El Señor me ayude a compactar este mensaje para que quede claro. Mateo 16. Pero hoy necesitamos no coger ¿usted cree en el Señor? Sí, creo en el Señor. ¿Cree que es el Hijo de Dios? ¿Cree que fue levantado de los muertos? ¿Cree que es la cabeza de la iglesia? Necesitamos algo muy importante, que lo dice la palabra de Dios en 16:13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea, de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Yo les hago una pregunta, ¿quién creéis que es nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién creéis que es?
no se trata de saber, se trata de algo muy importante, que Jesús se lo dijo a Pedro. Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.